¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, un nuevo diálogo en nuestra revista, en nuestro canal. En esta ocasión nos acompaña el profesor Rubén Rossi, quien hace algunos años ya estuvo aquí en Tercer Fútbol hablándonos de lo que es la formación de futbolistas, esta perspectiva desde Argentina, también sus libros que había escrito hasta ese momento y ahora actualmente lanza un nuevo libro que se llama Neuropotrero, que le comentaba antes de empezar la entrevista, ahí me llama bastante la atención porque lo conozco virtualmente al profe, pero he tenido clases con él, he podido hablar varias veces con él y me llama mucho la atención y quiero desarrollarlo. Profe, bienvenido a Tercer Fútbol. Bueno, Martín, primero un placer enorme poder contactarme otra vez con usted y a través suyo con toda la gente. Es un placer para mí. Profe, vamos de entrada. ¿Qué es el neuroportal? A ver, hace unos años atrás eh, siempre me ha interesado mucho la lectura y sobre todo el aprendizaje. Es algo que me enseñaron mis padres y que el flaco Menotti repetía permanentemente. Uno va a aprender hasta el día de su muerte, si tiene ganas y quiere y cree que tiene cosas para aprender. El soberbio es aquel que cree que ya lo sabe todo y no necesita aprender. Como empezaron a estar de moda las neurociencias aplicadas al mundo del deporte, empecé primero a estudiar como un autodidacta, después empecé a hacer un máster en neuropedagogía y empecé a ver que había una estrecha relación entre lo que decían los grandes expertos en neurociencia del mundo, cuáles eran las condiciones para que un niño aprenda, y lo que se desarrollaba es cómo esas condiciones se daban de igual manera en el potrero. Entonces me empecé a refugiar en personalidades como por ejemplo Francisco Mora Teruel, un español, uno de los grandes expertos en neurociencia, que una de sus frases que más me impactó es aquella que dice, el juego es el disfraz del aprendizaje. Solo se aprende bien aquello que enamora, aquello que brinda placer. Después seguí estudiando a otras personalidades como el neurobiólogo David Bueno, como María del Mar Romera Morón, que hace hincapié en la importancia de las emociones en el aprendizaje, y empecé a unir todo lo que dice la ciencia con lo que hacían los viejos sabedores en el potrero donde yo jugaba. Y hay una paradoja importante, Martín. Las neurociencias no vienen a refutar ni a contradecir lo que se hacía en el potrero de forma espontánea. Vienen a ratificar, a reafirmar que ese entorno que se generaba, ese entorno caótico, con una cancha en malas condiciones, con pelota en malas condiciones, sin camiseta, sin cono, sin nada, era el lugar ideal para que un niño aprenda a jugar a la pelota. Y desde ese lugar aparece el neuropotrero, que es una frase, en realidad esa es una palabra que me cedió quien escribió el prólogo del libro, que es Ángel Capa. Mi admirado y querido Ángel Capa, él fue el que, la primera vez que yo sentí nombrar esa palabra que me encantó fue él, y se la pedí a él, le dije si me la prestaba para ponerle de título al libro y si él me podía escribir el prólogo. Y eso es un poco la síntesis de todo eso. También refugiado en una frase de César Luis Menotti que decía, el único futuro del fútbol está en su pasado. Y precisamente ese entorno en el que yo me crié, Martín, porque cuando a mí me preguntan en una entrevista cómo lo presentamos, siempre digo lo mismo, Rubén Rossi, ciudadano del Potrero. Yo no jugué en divisiones formativas, jamás. Yo no jugué ni en fútbol infantil ni en divisiones informativas. Yo me formé en un potrero. Y de ahí jugué 8 o 7 meses en la primera de la Liga de Colón de Santa Fe y me convocaron a la selección argentina. Es decir, mi formación fue en ese lugar. Y hoy las ciencias vienen a confirmar que ese entorno caótico y en libertad fue la gran escuela sin maestros, por lo menos del fútbol argentino. Profe, ¿y cómo es la configuración actualmente? Porque hablamos del potrero y hoy en día vemos, por ejemplo, he visto yo algunas voces, he escuchado, de que en la actualidad los niños no salen tanto a los parques, salen al potrero, a la cancha y están más encerrados en el internet, en la computadora, en el celular. Igual sigue habiendo futbolistas, igual siguen surgiendo los jugadores, pero ¿cómo es esa configuración actualmente del chico? Como daba usted su ejemplo, de estar jugando afuera, de estar dale y dale con el juego, y ahora que quizás no hay tanta esa conexión con la cancha.
Bueno, a ver, miren, eso me lo han planteado muchas veces cuando yo voy a exponer. Entonces me dicen, bueno, profe, cuando usted era niño jugaba 7 horas en la calle, entonces, sí, bueno, me dice, ahora el chico solamente tiene las 2 horas que va a la escuelita de fútbol o al club. La pregunta es simple. Si yo le doy a usted a mi hijo a los 9 años, cuando tenía Santino, y las 2 únicas horas que tiene para jugar le hacen hacer actividades que no tienen nada que ver con el juego en sí, yo no sé cuándo va a aprender el chico el juego. Más allá de que es verdad, no hay que dejar de lado de que hoy los niños, yo les llamo niños de pantalla, viven permanentemente detrás de una pantalla, con mucho sedentarismo, sin capacidad de salir a jugar, no juegan más en los parques, no juegan más en las plazas. Y precisamente hay otro tema que es muy importante y va en contra de todo lo que usted habrá escuchado. El adulto tiene una intervención terrible en ese juego. Entonces no permite la libertad, no permite la creatividad, no permite la espontaneidad, cualidades fundamentales en un futbolista profesional. Se ha comprobado que el juego libre en las edades infantiles permite una mejor toma de decisiones en la adultez. Sin embargo, usted fíjese lo que me dice a mí, Rubén, si los niños no juegan en la plaza, y encima cuando van a una escuela de fútbol o a un club, le dan 10 millones de directivas y no los dejan ser, y bueno, la ecuación es simple, cada vez va a haber más jugadores trabajadores y menos jugadores que nos emocionen. Y eso planteado justamente en lo que usted decía, ya en la adultez, ¿cómo lo observamos ahora? O sea, esa falta de creatividad en el desarrollo, ¿cómo se traslada luego quizás ya en el profesionalismo o en lo que podemos ver en una cancha ya de mayores, digamos? Y bueno, pero usted fíjese lo que está pasando por ahí, lo voy a decir con todo respeto, por ejemplo, en el fútbol brasileño. Lo dijo Rivelino, un viejo futbolista extraordinario que tuvo el mítico equipo de Brasil del 70. Dijo, el último crack brasileño fue Neymar. Ujú. Crack. Después podemos hablar de buenos jugadores. Entonces, uno empieza a ver que si el pentacampeón ¿eh? Tiene el último crack fue Neymar y lo vuelven a convocar es porque no están apareciendo grandes futbolistas. Si usted empieza a ver y hacer una recorrida en el fútbol sudamericano, empieza a ver que los jugadores que terminan marcando la diferencia, ¿quién es? Por ejemplo, Luis Díaz, el colombiano, ¿de dónde salió? Del medio de la selva. Entonces jugó en libertad, aprendió a resolver acciones del juego. Lo que no se logra entender acá, o sea, a mí, si usted me dice, mire Rubén, usted está equivocado, porque con el uso de la pantalla, la tecnología y la ciencia, hoy el juego evolucionó de una manera que es mucho más vistoso, mucho mejor, mucho más emocionante, le digo, y bueno, entonces hay que cambiar el modelo, pero por lo que yo observo, el fútbol fue para atrás en cuanto al nivel del juego, en cuanto a la genialidad de los futbolistas. No se olviden que Messi ya tiene, va a cumplir 39 años. ¿Eh? Y las grandes figuras que aparecen en este mundial, yo le pregunto a usted, ¿y cuáles son? Y no hay figuras de ese calibre. Entonces, detrás de haber impedido la creatividad del niño, de habérsela cercenado, de creer que, mire, todo niño llega a un club como jugador, ¿no? Y enseguida lo queremos hacer futbolista. Y el niño no es futbolista, es jugador. Veremos en el tiempo si se convierte en futbolista. Entonces lo empiezan a hacer jugar a un toque, a dos toques, no los dejan gambetear, le dicen que la jueguen al cuadrante 42, que hagan la salida guardioleana. Y entonces ese niño, en vez de tener la capacidad de esperar, a ver, este chico Martín, cuando recibe la pelota, ¿qué me propone él a mí desde el juego? Nosotros siempre le estamos dando directiva, indicaciones, queremos que lo único importante es ganar, no nos interesa el progreso del niño, el conocimiento del juego. Entonces todo eso atenta contra esa creatividad extraordinaria que tuvieron los grandes futbolistas. Yo lo dije 1000 veces, yo no me lo y Maradona un día lo confirmó en un reportaje que yo hablaba y él estaba en un estudio. Yo dije, yo no me lo imagino a Maradona en su barrio en Fiorito esquivando cono, ni a Romario en la favela de Brasil haciendo entrenamiento de recepción y pase.
todos aprendían jugando. Entonces, la labor del facilitador en la etapa infantil es generar el entorno donde se den los tres pilares fundamentales que tiene el juego del fútbol, que son el manejo de los espacios, el tiempo y el engaño. Entonces, crear esas condiciones para que el niño esté permanentemente en contacto con compañeros y con rivales, porque en el fútbol yo necesito de los compañeros y de los rivales para progresar. Si no los tengo, es muy difícil. Y con lo que usted dice, por ejemplo, en época del Mundial, a mí se me asemeja la comparación con el Mundial del 86. Cada selección tenía prácticamente un jugador. Uruguay con ¿Eh? Francescoli, Argentina con Maradona, Brasil con Sócrates, Italia con Rossi, y los alemanes tenían más de uno. Y ahora hablamos de Messi, Ronaldo y Neymar, todos en una edad madura y por ahí Neymar incluso un poco forzado. Es verdad que ya se demuestra así. Profe, y ahí volviendo justamente a lo del potrero, ¿cómo es esa conexión del niño con la cancha, con el entorno, con el ambiente del potrero, en su esencia potrero, en la dinámica del cerebro y el juego, y el concepto del juego? Y bueno, es muy simple. Mire, hay un pensador español, un estudioso también, un filósofo, José Antonio Marina, que da una definición extraordinaria de qué es aprender. Dice, aprender es el recurso que tiene la inteligencia para adaptarse al entorno y sacar provecho de él. Estamos hablando del entorno caótico. ¿Qué es el entorno? Es el juego. Entonces, es indudable que si el niño no se adapta a ese entorno, no lo va a aprender nunca. ¿Y cómo lo va a aprender si le hacen hacer entrenamientos de conducción, entrenamientos de pase, sin adversario, en situaciones donde no necesita manejar los espacios porque tengo todo el espacio del mundo, donde nadie me apura en los tiempos, donde no tengo que engañar, donde no tengo que resolver, donde no tengo que tomar decisiones? Todo eso hace la conformación del cerebro del niño que juega al fútbol. Ahora, si yo lo saco de ese entorno, y el cerebro es un órgano plástico adaptativo, ya usted ya lo sabe, es indudable que se va a adaptar a otro tipo de escenario que no tiene nada que ver con el juego, absolutamente nada. Entonces, la necesidad que uno le está planteando es vuelvan a generar condiciones eh, eh, centradas en las que había en el potrero. De hecho, usted lo sabe, Palmeiras tiene una cancha donde prohíbe el ingreso de entrenadores, es solamente para los futbolistas. También creo que es el Porto en Portugal que ha hecho lo mismo. En Marruecos ha sustentado, el último campeón, creo que fue sub-20, ¿no? Marruecos ha sustentado todo su modelo en el fútbol calle. Yo hace 3 años estuve en Doha por FIFA, estuve reunido con Arsène Wenger, el mítico técnico del Arsenal, que hoy es el director de desarrollo. Y Sí. él me dijo dos cosas a través del traductor. Me dijo, todo mi fútbol lo basé en Alfredo Di Stefano. Y después me dijo, las calles de Argentina son una de las mejores escuelas de futbolistas del mundo. Entonces, lo que estamos proponiendo es la vuelta a ese lugar. Es la vuelta a que el adulto genere condiciones, pero deje jugar. Él es un facilitador de ese entorno que es el que permite el aprendizaje. Entonces, de eso trata el neuropotrero, de cómo tratar de llevar el potrero al club. Le voy a dar un ejemplo puntual, si me permite. Claro. Cuando yo era niño y jugaban lo que le decíamos la canchita del puente, que era mi potrero, se llamaba así porque la cruzaban dos puentes a la canchita, que estaba en el medio, a mí nadie me enseñó ni me dijo, aprendí a levantar la cabeza cuando llevaba la pelota. ¿Sabe cómo lo aprendí, Martín? Porque en mi barrio, en mi colonia, no había petos, no había camiseta. Jugábamos todos, o sí por el calor que hacía, o cada uno con la camiseta que podía, que tenía, un pullover, una musculosa, no sé. No me quedaba otra a mí que levantar la cabeza para ver a quién le daba un pase. Entonces, el contexto me obligaba a eso, a levantar la cabeza. Bueno, eso es lo que hay que volver a hacer. Parece una estupidez lo que digo, pero ¿por qué no hacerlo jugar a todos los niños con la misma camiseta y de última le pone una vincha, uno rojo y otro equipo blanca, y lo va a obligar a levantar la cabeza? No lo va a obligar usted, no le va a dar indicaciones. La situación, las condiciones, el escenario, la escenografía
va a hacer que ese chico aprenda a transportar la pelota mirando o teniendo una visión periférica que es tan importante en el mundo del fútbol. Y esas condiciones son las que se deberían trasladar a los clubes, a las escuelas de fútbol y dejar que los niños jueguen, dejarlos jugar. Profe, justamente leyendo un poco de la contratapa de su libro, decía que no presenta ahí una receta, alguna No. solución mágica, pero sí tiene uno como propósito estimular el pensamiento crítico. Cuénteme qué es cuál es el fin de estimular el pensamiento crítico. Bueno, lo que yo propongo, primero que la verdad, Martín, no la tiene nadie en nada, y yo menos que ninguno. Segundo, que no doy recetas mágicas, no creo en las recetas mágicas. Eh, Considero que nadie tiene la verdad absoluta en todo esto. Yo simplemente planteo una situación que viví en la infancia, que me permitió a mí después llegar a la selección juvenil argentina, ser campeón del mundo, ser campeón preolímpico con la selección del interior, y planteo las cosas o lo que hay en neurociencias, cómo se pueden unir entre los dos para llevar adelante una idea. Lo que planteo es que mucha gente a través de eso que yo estoy proponiendo puede encontrar recetas nuevas, pueden encontrar otras formas, pueden encontrar fórmulas que permitan el aprendizaje desde otro lugar, pero no quedarnos con lo que nos quisieron vender a nosotros desde Europa, que teníamos que fabricar futbolistas europeos. Porque precisamente si lo que nos han comprado son todo aquello que ellos no podían fabricar. ¿Y por qué no lo podían fabricar? Porque precisamente las condiciones del entorno del aprendizaje eran absolutamente distintas de un niño en Sudamérica o en Centroamérica que las que se daban en un contexto en Europa. Entonces, se quiso hacer un modelo analítico, descontextualizado, que queda muy bien en los libros donde se explica cómo pegarle a la pelota con pierna derecha, con pierna izquierda, cómo recepcionarla, pero no se toma en cuenta que es el juego el que me exige a mí los fundamentos técnicos. Porque si yo quiero jugar a la pelota y no sé pasar la pelota, no voy a poder jugar. Si yo quiero jugar a la pelota y no sé rematar, no voy a poder jugar. Si yo quiero jugar a la pelota y no sé conducir la pelota, no voy a poder jugar. El juego me reclama esos fundamentos. Y a través del juego yo además aprendo a resolver situaciones. Eso es lo que planteo. No es una receta, no creo en los métodos. Yo no tengo ningún método, no creo en ningún método, no los quiero ni conocer, porque está comprobado que precisamente los métodos no se pueden llevar de un país a otro. Claro. Recién, no sé si escuché mal, acaban de presentar la lista España, ¿no? Bueno, ¿sabe cuántos jugadores hay de Real Madrid? ¿Cuántos? Ninguno. Claro. Ningún jugador de Real Madrid. Recién, después corrobórelo, porque a lo mejor yo me equivoqué, escuché mal, pero recién la acaban de presentar y dijeron que lo que llama la atención es que no hay ningún jugador del Real de Madrid. Entonces, después nos dicen a nosotros que copiemos ese modelo, pero entonces yo no entiendo eso. Eso es lo que Claro. estoy diciendo. Hagamos el modelo del Real de Madrid, no sé, de Alemania, de Inglaterra, pero ¿por qué si nosotros le hemos provisto históricamente de jugadores, por qué no tratamos de pensar en cuál es nuestro modelo? No el modelo argentino, el modelo ecuatoriano, el argentino, el uruguayo, el peruano, el colombiano. No sé, porque son formas distintas. Pero piense esto, Martín. Los métodos fueron creados por los adultos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces es difícil trasladarlo a veces porque las condiciones culturales, sociales, económicas son distintas. Pero el juego es intrínseco al hombre. Todos los niños juegan en China, en Corea, en Alemania, en Argentina. Entonces de lo que se trata es dejar que ese juego fluya, que salga a la luz y generar las condiciones para que el niño aprenda a resolver las acciones que demanda ese juego de acuerdo a su capacidad. Profe, y justamente usted me hace acuerdo a una de las clases que yo tuve en el curso,
que se mostraba muy ilustrativamente cómo trabajaba Ancelotti en el Real Madrid, que tenía una gran cantidad de personas en su cuerpo técnico y que prácticamente de lado y lado tiene personas que analiza la delantera y cada línea, ¿no? ¿Cómo se crea a veces esa mala interpretación de trasladar eso en un modelo exitoso del Real Madrid en lo que es el equipo que no tiene españoles, tiene todos extranjeros, hacia el fútbol formativo, que mucha gente lo hace? Entonces, sobre eso yo quería preguntarle algo de, usted está en congresos, está a veces en entrevistas, todo. ¿Qué le hace ruido de esas situaciones que actualmente muchos las plantean justamente como métodos, pero en realidad hay una confusión y que puede trastocar al jugador en su formación? Y es simple. Primero, que Ancelotti me parece un entrenador extraordinario, una capacidad, lo ha demostrado en todos lados. ¿Eh? No hace falta que yo, que no soy nadie, que lo alabe, porque ya todo el mundo sabe que es uno de los mejores técnicos del mundo. Pero yo lo que voy ese es un error terrible, Martín. Sí, Es como si su hijo que tiene 10 años, cuando usted le pregunta, ¿vos qué querés ser cuando sea grande? Y te dice cirujano, entonces usted a la hora de comer un pedazo de carne, en vez de un cuchillo, le da un bisturí. No, para que empiece ya a practicar para cuando sea cirujano. Bueno, hacen sí, exactamente lo mismo. Entonces quieren que le trasladan un modelo en el fútbol de adultos a un ámbito que no tiene absolutamente nada que ver. Son puntos diametralmente opuestos, no tienen nada que ver. ¿Y sabe cuál es el mayor problema de todo esto, Martín? Que el único argumento para sostener todo esto es el resultado deportivo. Y para saber el resultado deportivo en las divisiones formativas hay que saber contar hasta 10, nada más. Ahora, cuando usted lo llama a una persona y le dice, este chico, Martín Guzmán, a un entrenador, que usted tiene 15 años, yo lo llamo y le digo, ¿por qué a Martín Guzmán lo tengo que subir de categoría? ¿Qué es lo que hace bien Martín Guzmán? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Y cuáles son las vulnerabilidades que tiene? ¿Cómo lo mejoramos en las capacidades y cómo le escondemos las debilidades? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se evalúa? Bueno, ¿cómo se evalúa? Y bueno, no, el resultado deportivo. Salen campeones de las divisiones, están trabajando bien. Pierden las divisiones, están trabajando mal. Nada que ver. La única labor del formador en las divisiones juveniles es la mejora del futbolista, en lo individual y en lo grupal, respetándole sus condiciones naturales y no pidiéndole cosas para lo que Dios, la madre naturaleza o el ADN no le proveyeron. Porque un equipo como una orquesta. En una orquesta no hay 11 pianos. Usted se imagina 11 Messi jugando en un equipo, bueno, perdería. claro. Entonces necesita de un Messi, necesita de un Busquets, necesita de un Iniesta, de un Piqué, de un Dani Alves, todo conforman como una orquesta, un piano, una trompeta, una guitarra, no sé. Hay que saber amalgamar eso. Cuando no se toma en cuenta eso, Martín, y cuando se empieza, por eso le dije, le hacen hacer la salida de Pep Guardiola en el Barcelona a chicos de 9 años, Claro. cuando el mismo Guardiola dice, es una locura lo que están haciendo. Es como Pep dice, bueno, el fútbol es de recepción y pase, hacen jugar a chicos de 10 años a 2 toques. Entonces después te explíqueme a mí cómo le va a exigir a un chico que gambetee si le dicen que juega a 2 toques. Claro. Y no nos queremos hacer cargo, no nos hacemos responsables de decir, déjalo jugar, déjale de dar tantas indicaciones, todo lo que tiene que hacer, porque ¿cómo vamos a pretender que... Ustedes habrán escuchado hablar, entrenamiento para la toma de decisiones. Y el único entrenamiento para la toma de decisiones es el juego y que decida solo. Claro. Sí, justamente, profe, y en una época en la que vivimos de inteligencia artificial, de algoritmos, de KPIs, de que todo se mide, ¿cómo convive el fútbol, sobre todo el fútbol formativo? ¿Cómo convive actualmente en esta época en la que todo funciona de esta manera muy tecnológica y que si bien hay una infinidad de información, también eso promueve una como estandarización que no permite desarrollar lo distinto? Bueno, Martín, a ver, negar la importancia o el desarrollo tecnológico de los últimos 20 años de la humanidad es ser un necio. Negar el desarrollo de la ciencia es ser un necio. Negar que la sociedad cambió es ser un necio. ¿Estamos de acuerdo los dos en eso? Totalmente. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿en qué cambió el juego en sí?
Porque que yo vea, siguen jugando 11 contra 11 en una cancha de 100 por 70 con una pelota y dos arcos con la misma medida. El juego, ¿en qué cambió? ¿En No, qué se no, modificó? O sea, pues si mayor- usted me dice a mí, no, Rubén, mire, ahora juegan 14 contra 14 con cuatro arcos. Bueno, le digo, bueno, no, entonces ya es otra historia. Ya. Pero después resulta, como me dicen a mí, no, bueno, no hay más espacio. ¿Pero para qué no hay más espacio? Porque yo después veo que hay jugadores que le dan un pase y tienen la pelota 10 segundos en su pie. Entonces no me digan eso. Porque además es simple. Cuando se ocupan unos espacios, se dejan libre otros, pues no se puede cubrir toda la cancha. Ujú. Ahora, los jugadores cada vez lo encuentran menos porque cada vez lo desarrollan menos. Entonces, todo tiene que ver, como usted dijo, con la inteligencia artificial, con lo que tiene que ver con los... Todos usamos la inteligencia artificial para corregir, para lo que fuere. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí. en un juego se necesitan de otras capacidades. Necesito que los jugadores aprendan a resolver. ¿Y cómo van a resolver las acciones del juego? Jugando. En la etapa infantil y conceptualizándolo individual y grupalmente en la etapa juvenil. Porque después sí tiene que aprender a jugar al fútbol con alguien que le pueda enseñar. Porque yo, por ejemplo, cuando llego a la selección argentina, yo, Martín, jugaba muy bien a la pelota. Ahora, yo de fútbol no tenía idea. No Claro. tenía ni idea del manejo de los espacios, ni de los tiempos, dónde se recuperaba la pelota, dónde defender. No sabía nada. Pero eso me lo enseñó Menotti a mí. Entonces, pero si nosotros no tenemos en cuenta que hay una etapa infantil, una adolescencia y una etapa adulta en la formación futbolística, estamos perdidos, ¿entiendes? Entonces, y hacemos todo, cualquier cosa. Entonces, bueno, se arman, a ver, mi señora es docente, Ujú. ¿no? Si yo la llamo, ella no tiene idea del fútbol. Le digo, mira, me habló Martín Guzmán que vos tenés que ir mañana a Ecuador a armar 10 entrenamientos de fútbol infantil. Pero mi mujer entra más 20, lo busca acá en Google, en YouTube, hay 800.000 entrenamientos. El problema es que ella no sabe ni por qué lo hace. No tiene Claro. la menor idea. No sabe cómo aplicarlo, no sabe para qué sirve, no sabe si lo mejora el chico o no lo mejora. Entonces, esto se trata de otra cosa. Vuelvo a repetir, no estoy hablando desde la sabiduría, desde el método, no estoy hablando de eso. Estoy hablando para tratar de hacer reflexionar a los que quieran sobre las actividades que se llevan en el fútbol infantil, sobre todo, se llevan adelante y que en la mayoría de los casos son descontextualizadas, aburridas, no provocan la atención, no provocan la creatividad, no permiten la toma de decisiones y después queremos jugar el creativo. Bueno, explíqueme a mí a ver cómo se hace. Totalmente. Muchísimas gracias, profe Rubén Rossi en Tercer Fútbol, acompañándonos aquí hablando de su nuevo libro, Neuroportero, y también conversando de fútbol en general, sobre todo el formativo, siempre muy nutritivas sus charlas, varios conceptos, muchas cosas que justamente nos estimulan el pensamiento crítico y agradecerle por estar aquí junto a nosotros. No, al contrario, siempre lo que busco es eso, Martín, estimular el pensamiento crítico, el debate sin agresión, sin ofensa, sin creerse uno dueño de la verdad. Yo no estoy en posesión de ninguna verdad, estoy en búsqueda de ella, pero he tratado de generar precisamente una idea formada en el viejo potrero con las nuevas neurociencias. Y eso me ha dado esa palabra maravillosa de Ángel Capa, que es el neuropotrero, y que ahí apuntamos a devolverle el juego a los niños para que ellos nos den mejores futbolistas y ciudadanos más comprometidos con una sociedad más justa, más solidaria y más igualitaria. Porque el fútbol, si enseña algo, antes de aprender a competir con el adversario, yo tengo que aprender a cooperar y a ser solidario con mi compañero. Muchísimas gracias, profe, un fuerte abrazo y muchos saludos desde Ecuador. Un abrazo grande y un saludo muy grande para toda la gente de ese hermoso país que ya he tenido la suerte de estar en varias ocasiones. Gracias, profe. Un abrazo.